show to understand. Porque han perdido la vida muchos estadounidenses. El día de hoy tenemos un programa muy especial, más especial que todos, porque es de un tema urgente, es de un tema vital para la sociedad, para las familias, afecta a millones de familias, afecta a miles de personas, a miles de jóvenes, afecta la salud social, la salud pública, no solo en un país sino en el mundo, pero en este caso nos vamos a centrar donde el problema está creciendo como si fueran hongos y además esto involucra muchas decisiones geopolíticas en una guerra también de acusaciones por quién es el responsable de lo que está pasando. Estamos hablando de muerte, de injusticia probablemente y de muchas otras cosas más que vamos a analizar a fondo en el contexto humano. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Desde 1960 se usa en la medicina para quitar el dolor. Pero desde hace 5 años se puso de moda entre el narcotráfico y como parte de las drogas ilegales. Produce anestesia. Es un opioide sintético. Es más potente. Penetra más rápido el sistema nervioso central. 50 veces más potente que la heroína y 100 más que la morfina. Súper tóxico y además su toxicidad es impredecible, por lo que la sobredosis también y la muerte más. En Estados Unidos, las calles cada vez más se inundan de personas que parecen haber sido sacadas de una película. Literalmente zombies o muertos vivientes deambulando. El fentanilo está en auge. Cada 5 minutos muere un estadounidense por fentanilo, informa la DEA. El año pasado murieron 107.000 por sobredosis. La Casa Blanca dice que es la peor crisis de su historia. Prevención. A los políticos de Estados Unidos se les ha ocurrido que como parte de la prevención hay que echarle la culpa a México. Aseguran que los cárteles de la droga mexicanos envenenan con su producción al pueblo estadounidense. Algunos políticos quieren incluso invadir militarmente para acabar con los cárteles. Pero él quiere defender a los carteles, no entiendo por qué. No entiendo por qué quiere defender a sus amiguitos marquitos. Y mi mensaje para él es, dilen que se calmen. O nosotros, los Estados Unidos, pues los vamos a calmar. Queremos trabajar juntos con el militar mexicano. Como lo hacemos en todas partes en el mundo. Este presidente está mintiendo y lo sabe, pero él quiere proteger más que nada los carteles. Tienen que eliminar los carteles, porque ya es suficiente. Ya tiene que pasar, porque el fentanilo ha cambiado todo. They've been terrorizing America, the drug cartels. I want to terrorize them. I want to create a model where they can't sleep at night. I want to empower our military to use lethal force against drug cartels, blow up their labs, go after them individually because they're a great threat to the country. We do this all over the world. We hit terrorists in Syria almost every night. We do it in Iraq. Wherever there's a threat to Americans, we deal with that threat. That the current situation is untenable. The Mexican government is no longer in charge of most of their country. It's a narco-terrorist state, and they're killing more Americans from drug cartels in Mexico than all the terrorist activity combined since 9/11. What kind of neighbor is this?
I put Mexico on notice. If you continue to give safe haven to fentanyl drug dealers, then you're an enemy of the United States. Intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto. Lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. A México se le respeta. No vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. ¿Por qué no atienden a sus jóvenes? ¿Por qué no atienden su problema grave de descomposición social? Es una actitud prepotente, alevosa, majadera, desde luego intervencionista. ¿Qué le pasa? Eso, claro que no lo aceptamos. López Obrador, aunque acepta que en México los cárteles de la droga tienen laboratorios, acusa a China como el gran origen de la producción. Por aquí sería el tráfico desde Asia. Pero el asunto más urgente para nosotros es la vida. ¿Por qué la gente lo consume? ¿Qué esconde el adormecimiento? ¿Miedo? ¿Esclavizarse? ¿Valentía? ¿Escapar? ¿El zombi es mejor que el rebelde para las corporaciones? Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, a ti que nos ves ahí en tu tablet, en tu teléfono, en tu móvil, en la televisión de tu casa. Gracias por proteger siempre este espacio de libertad y como siempre el equipo, un servidor, nunca nos cansaremos de agradecerle porque a pesar de que nos han bloqueado, quitado, eliminado canales con millones de seguidores, ya estamos otra vez nuevamente metidos en las grandes ligas con decenas de miles de seguidores y otra vez retomando toda esa comunidad de Detrás de la Razón que piensa, analiza, discute, critica, que de eso se trata. Muchas gracias siempre. Hoy, como les decía, tenemos un programa súper de lujo porque tenemos a dos personajes que han investigado muchísimo, cada quien en su área, y te doy la bienvenida. Gracias, Oriol Martí. Él es doctor, él es médico, es un gran investigador que prácticamente su vida profesional la ha basado en investigar a profundidad cómo es el problema de las adicciones, por qué se origina y sobre todo estudiar al ser humano, psicoanalista. Muchas gracias también, gracias con una multiplicidad de estudios y que nos permite ver desde una manera multifactorial, que de eso se trata el problema y no solo desde una vía sesgada. Gracias Oriol Martí. Y está con nosotros también un gran académico, ha ejercido el periodismo no solo en la academia, no solo es docente, no solo es profesor, sino que también lo ha ejercido afuera en el campo de batalla y sus reportajes siempre se los admiro, denunciando al narcotráfico, denunciando cómo están los hilos de poder detrás de las drogas y la complicidad con los gobiernos, los criminales y la gente de cuello blanco que pues esa avienta la sangre y se come el dinero. Muchísimas gracias por estar aquí, Jorge Santa Cruz, gracias. Y pues Oriol, empiezo contigo, gracias por estar en el programa, ojalá que sea el principio de muchas asistencias aquí a que nos ayudes a entender muchos de los fenómenos humanos que nos hacen sufrir, padecer o que simplemente nos confunden y no entendemos. Para empezar con el día de hoy, ¿por qué las drogas? Este problema que se está poniendo muy de moda desde hace unos años, el fentanilo. ¿Qué encuentra la gente en las drogas, Oriol, por favor? Bueno, en todo caso, agradecer de corazón desde mi país, desde Cataluña, el que se me haya invitado a participar en este canal,
Me parece que os he visto en otras cosas, ahora no toca hablar de ello, pero en todo caso, a ver, yo llevo décadas, efectivamente, trabajando en esto y bien, y además incluso, pues, pero el problema, el ser humano, a ver, el uso rutinario de las drogas es tan antiguo como la humanidad. Y, y tenía tres cuestiones que eran paliar el dolor, eh, dar algún placer y, digamos, ayudar a una cierta forma de sociabilidad. Intentaré ser muy sintético porque el colega de hablar y yo no puedo ocupar todas las cosas, pero siempre hemos visto que en todas las sociedades humanas las drogas eran un valor de uso, que eran básicamente sustancias naturales que la gente más o menos hacía extractos y pócimas y líquidos, hasta que siglos, muchísimos siglos más tarde, las revoluciones científicas permitieron hacer elaboraciones químicas y todo esto. Entonces, a mí no me, digamos, el problema, para entenderlo, no es solo el uso rutinario, natural. Todo el mundo por la mañana se toma un café y esto no quiere decir que sea un adicto a la cafeína, ¿eh? Y esto llevaría mucho tiempo en explicarlo. Pero el tema es que hay un momento en el cual se da un salto cualitativo, que es el paso del consumo rutinario para estas cuestiones de darte placer de una forma razonada, las celebraciones, beber lo que sea, lo que fuera y tal, paliar el dolor. Las drogas han sido fuentes de muchísimos medicamentos, etcétera, y finalmente articular unas ciertas formas culturales de sociabilidad. Dicho esto, hay un momento en el cual se da un salto, que es cuando se empezaron a pasar de la fabricación de las drogas y buscar los alcaloides de las drogas, es decir, las moléculas que están en las plantas, a fabricarlas sintéticamente en los laboratorios. Digamos, y a partir de aquí se inicia un camino sin retorno, que es lo que da lugar a la fabricación de las drogas sintéticas, probablemente una de las cuales, la última, por desgracia sea la última, así es el fentanilo. Pero quiero recordar que yo llevo 40 años en esta historia y hemos visto muchas evoluciones. Y básicamente, para acabar en esta pequeña introducción, el problema de fondo es que actualmente todo está ya tan ya desaforado, para decirlo, que se hace difícil que los viejos esquemas que durante prácticamente 60 años nos servían a los expertos para elaborar esas cosas ahora están fuera ya están desmadrados. Tengo artículos recientemente publicados en revistas psicoanalíticas sobre este tema, sobre las drogas que se vinculan a rollos mil, que son todas de fabricación sintética. Ya no hacen falta plantas de las que sacamos extractos, de las que extraemos los alcaloides y luego las modificamos para hacer unos usos, entre comillas, rutinarios, curativos, placenteros, etcétera, de manera natural y no patológica. Sino todo está situado en la lógica de la compulsión a la repetición con una fuerte carga mortífera. No sé si me explico bien. Pero en ese momento, por desgracia, estamos en una situación en la cual ya todo es sintético, todo es artificial. Los mismos expertos, cada día hay cosas nuevas, y cada día hay cosas más raras, y cada día hay cosas más mortíferas. Lo digo porque, entonces, en uno de mis libros yo sinteticé este tema, que es un libro que estaba dirigido a la juventud, para chicos jóvenes, adolescentes, etcétera y tal. Pues yo les explicaba estos temas siguiendo una metodología intentando ser radicalmente dialéctica, empadronando el máximo con el psicoanálisis y viendo las cosas y situando la lógica hispánica, etcétera, que era que el problema no son las drogas, el problema son las personas que tienen problemas. Y el problema de las personas que tienen problemas es que estos problemas podrán tener un contexto biológico, pero citarlo o meterlo todo en el campo de lo biológico es erróneo y además es reaccionario.
porque el ser humano es un ser biológico, pero también es un ser social y tiene un aparato psíquico. Y bueno, y funcionamos en esas cosas. Entonces, yo intentaba explicar este hecho. El problema no son las drogas, sino el problema son las personas que tienen problemas. Esos problemas esencialmente son sociales y de naturaleza interna, de naturaleza personal, de nuestra propia historia. ¿eh? Y entonces lo justificaba, y en esto me he dedicado a la vida. Es decir, no he hecho nada más prácticamente. Y me sigo dedicando. No sé si mi Muy bien. intervención de entrada es correcta o no. Es la primera vez que estoy en esta historia, o sea que no sé qué tal. ¿eh? Yo creo que nos ilustra perfectamente, sobre todo me quedo con ese dibujo de que el problema no son las drogas, sino la gente con problemas. Genial, ya nos explicarás más a fondo, ahí ya tengo ya varias dudas, y sobre todo el contexto, ¿no? O sea, no podemos hacer psicología individual si no se hace psicología social, y ahí me vas a contestar varias dudas que tengo porque el boom está creciendo como nunca antes. Y te pregunto, Jorge, gracias por estar aquí, desde tu trinchera del periodismo y de investigador, ¿por qué está viviendo Estados Unidos esta crisis? ¿Por qué no es una crisis de marihuana? ¿Por qué no es una crisis de cocaína? ¿Por qué con fentanilo? ¿Y por qué estamos viendo, por qué ahora? Independientemente de estar viendo como zombies a la gente, que es algo dantesco, que es algo repugnante también, no por las personas, sino por el fenómeno que humilla y pisotea al propio ser humano. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué no es un boom de otra cosa, Jorge, como otras drogas, ¿no? ¿Por qué esa? Sí, muchas gracias, querido Roberto. Saludos a Shadi y al equipo. Para mí es un honor. Al doctor Martí, hasta Cataluña. Vaya, un abrazo muy cordial desde México. Voy a tomar una o dos de las ideas del doctor con las cuales estoy en realidad de acuerdo. Una de ellas es que efectivamente el problema no son las drogas, y diría que ni siquiera las personas adictas a las drogas, sino el problema es el uso que se le da a esas drogas para causar problemas, como tú lo decía Shadi en la introducción, de salud pública, de seguridad pública, de salud social, de problemas económicos, hasta llegar al tema geopolítico. Me preguntas por qué ahora, estoy viendo mi reloj para no extenderme mucho, es que esto es parte de un proceso, Roberto, doctor Oriol. No se pudo llegar a esto porque primero hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cómo se promovió las adicciones, la adicción al alcohol, cómo se promovió la adicción al alcohol en los 30 y los 40. Cómo en los años 40 el gobierno de los Estados Unidos solicitó que México produjera drogas para enviar esas drogas, heroína, por ejemplo, a los soldados que estaban en el frente de la Segunda Guerra Mundial. Luego pasamos a los años 50, cuando entonces ya se comienza a favorecer el uso de la marihuana y del alcohol de manera simultánea en Estados Unidos. Y en los 60 tenemos el episodio muy claro de cómo el propio gobierno de los Estados Unidos, si no me equivoco, en tiempos de Lyndon Baines Johnson, autorizó el envío de la droga, del ácido LSD, a las tropas que combatían en Vietnam para hacerlas más feroces, y que eso derivó también en matanzas de civiles, ¿no? Y en los años 60 recordemos cómo desde la televisión, desde la industria fonográfica, los discos, el teatro, etcétera, se asusaba, se alentaba a la población norteamericana
bueno, estadounidense para ser más precisos, a que consumiera droga. Y surgieron los beatniks, y surgieron los hippies, y surgieron los yippies, y surgieron cualquier cantidad de grupos, ¿no? Y hubo cantantes tan famosos como Scott McKenzie con aquel sueño con aquel Flores en tu pelo, o grupos muy melódicos como las mamás y los papás con el sueño de California, en que también ya no solo se asusaba al consumo de drogas naturales o ya en proceso, sino a la promiscuidad sexual. Y todo eso, ¿para qué? Desde mi muy modesto punto de vista, para minar las bases morales y éticas de la sociedad norteamericana conforme a las conveniencias de las élites. Finalmente, ya no me quiero extender, hay un doble discurso en los Estados Unidos. Creo que voy bien, Roberto, estoy viendo el reloj, si no me paras me dices, ajá, y me paro de volada. No, por favor, Oriol y tú, es su programa y tómense el tiempo que ustedes consideren necesario, porque de verdad que esto lo ven en Estados Unidos, esto lo ven en España, en Argentina, en México, en Colombia, y la gente y un servidor y todos necesitamos escucharlos. Por favor, tómense el tiempo que ustedes crean pertinente. Muchísimas gracias. Entonces, acelero. Además, anoté algunas cosas, como sabía del tema de la invitación, anoté algunas cosas, trataré de irme muy rápido. ¿Por qué Estados Unidos? Por asunto también de geopolítica, porque resulta que el principal proveedor de los elementos, de los componentes químicos con que se elabora el fentanilo, provienen especialmente de China, que tiene un problema económico fuerte con Estados Unidos. China quiere ser la primera potencia económica global a nivel mundial. ¿Por qué China? Porque el fentanilo sale de Wuhan, donde por cierto se declaró el brote de COVID-19, de Shanghai, que es el puerto más importante de China, donde salen millones de contenedores al año, y de Hong Kong también. Y porque además involucra a México. Como allá hay un doble discurso, como allá se buscan culpables en otros lados y las élites evitan asumir sus responsabilidades, se ha escogido como el villano favorito en este momento a México. Según el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en lo que va de su sexenio se han decomisado 6 millones de toneladas de fentanilo. Pero, según los datos que nos da la directora, y con esto cierro, Roberto, la directora de la DEA, de la Drug Enforcement Agency, Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, el año pasado en Estados Unidos se incautaron 379 millones de dosis de fentanilo, suficientes para matar a Estados Unidos. Eso quiere decir que no solo la droga entra por México, sino que también entra por Canadá y entra por los propios Estados Unidos. Su servidor es crítico, ustedes lo saben, y eso pues me ha granjeado lo mismo comentarios favorables que comentarios desfavorables y hasta burlas. Su servidor es muy crítico de la gestión del presidente López Obrador, pero hace 2 o 3 días, y con todo rigor académico, reproduzco la idea central. López Obrador dijo que allá no hay mafias, que allá no se recibe, que allá no se distribuye, y de momento con esto termino, estimado Roberto. Muchas gracias, Jorge, clarísimos los dos, cada quien en su trinchera, y de verdad, por eso, insisto, yo estoy feliz, perdón si soy cursi, pero estoy feliz porque estamos escuchando desde 2 disciplinas diferentes, un tema que nos mata,
que nos está matando, y nos mata en muchos aspectos, tanto físicamente como económica, social, políticamente, y ya hay guerra, por ejemplo, sobre este tema entre Estados Unidos y México, como los que quieren, por ejemplo, invadir militarmente para matar a los cárteles. Bueno, Oriol, aprovechando que eres psicoanalista, me gustaría traer, por ejemplo, a dos figuras, a Lacan y a Jung. Y desde ahí, por ejemplo, sin meternos con Freud, y desde ahí pongo como ejemplo el planteamiento de la pregunta. Yo creo que ambos estarían felices de analizar un caso así, porque en ambos las coincidencias son de que la sociedad, hay un inconsciente colectivo, si no bien en Jung, el Das Ding de Lacan, por ejemplo, esa intersección entre lo social y lo biológico, y que tú lo mencionaste al principio, que no se puede reducir todo a lo biológico. Yo te pregunto, ¿cómo ves este monstruo que evoluciona, este monstruo social que imprime, que dicta, que dictamina, que certifica un poco lo que tú dijiste al principio, esta sociedad que va alimentando la apetencia de consumir o no consumir tal o cual cosa? Y si esto tiene que ver con esta evolución que también tú mencionaste al principio, de que va evolucionando ya todo a lo sintético, y entonces tenemos mejores drogas, entre comillas, que te vuelven más loco o que te adormecen más rápido, y que si esto es parte de una sociedad que va manipulando para hacer negocio, o para solventar el placer, o para solventar los problemas. Te pregunto esto porque en la tercera pregunta me gustaría escalar así, y me imagino que tú eres una persona reaccionaria de protesta, si a los gobiernos del mundo no les conviene tener rebeldes y les conviene tener más adormecidos. Esa es mi tirada hacia el final, pero primero por aquí y todo lo que tú quieras decir, por favor, Ori. Y ahora, a fuerza de granjearme muchos enemigos, y decirlo de manera divertida, yo me autodeclaro a mí mismo psicoanalista ortodoxo. Bien. Esto es una provocación, pero dialécticamente en la ortodoxia está preñada la heterodoxia. Y lo digo porque yo disiento mucho y me siento alejado particularmente de las ideas de Jung. Ahora no podemos hacer un máster sobre esto, que no toca, estamos hablando de las drogodependencias, y yo quisiera simplemente decir algunas cuestiones. Vamos a ver, en primer lugar, Freud señala con radical claridad un criterio antropológico del ser humano, que es el desamparo absoluto, el desamparo originario. El ser humano es un ser extraño que nace inerme, que nace precozmente en un parto muy prematuro por las condiciones antropológicas de la especie, que es la bipedestación. Ello hace que es en el útero social donde él madura sus órganos, aparatos y sistemas. Y Freud señala esto, gastó la palabra alemana Hilflosigkeit, desamparo originario o inermidad según se vea, etc. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano desde su mismo origen, y esto lo tengo muy teorizado, es un ser radicalmente dependiente. Es una condición de la especie. Todos somos dependientes. Otra cosa es ver cómo somos y por qué y en qué situaciones. Entonces, yendo a lo que vamos, yo quiero decir que básicamente las dos condiciones sociales básicas en las cuales esa dependencia de ser deviene algo terrible, y gasto dos conceptos que me parece que serán entendederos, que serán comprensibles para nuestros oyentes o para los que participen de este programa, son, de un lado, la desigualdad social y de otro lado, la alienación. Son dos características antropológicas y sociales, históricas, que justifican justamente este hecho, que un ser humano se siente desvalido, desamparado. Y es cuando entonces opera el hecho que Freud teoriza de la necesidad de los
y la palabra no es mía, la palabra es del traductor de Luis Ballesteros de Torres, el primer traductor de la obra de Freud al castellano, que es la palabra de los quitapenas. ¿Cuál es la función del quitapenas? Aliviar el dolor. Recordemos ya que la primera revolución industrial, que se caracterizó por el hecho de que en aquellas fábricas terribles de 15 horas de trabajo diario, de niños, de polvo, de textiles, etcétera, aparecieron dos hechos que son característicos de la primera revolución industrial: la tuberculosis y el alcoholismo. Es decir, la gente necesitaba de este quitapenas, digamos, para poder seguir en esas condiciones. Todos los tratados médicos sociales de la época que yo explicaba a mis alumnos, etcétera, lo relatan perfectamente bien. Señalo uno, en todo caso, para que se vea alguna cuestión, pero la condición de la clase obrera en Inglaterra, de Engels, es un mar de claro, y particularmente también la condición de las obras de Villarmé en Francia. Entonces, alienación y desigualdad. ¿Qué hace? Que esa condición del ser humano, que es de todos, es la base que facilita la búsqueda para calmar un dolor que produce un malestar social infinito. Esto es una cuestión. La falta de trabajo, la falta de vínculos sociales estructurales, la violencia, etcétera. Eso de un lado. Y de otro lado está el dolor moral de cada cual. Cada cual tiene experiencias en la vida que le han producido dolores interiores y dificultades terribles. Los psicoanalistas nos dedicamos a esto, lo conocemos mejor que nadie. Entonces, eso puede dar lugar a que un uso que podría ser curativo, lúdico, rutinario, no patológico, devenga necesariamente de forma dramática en un uso que es compulsivo, que es muy dañino para la salud y que además facilita que la lógica insensata de las cosas de los mercados, etcétera, hayan esos consumos extraños y tal. Y hago un señalamiento y acabo, porque me estoy cronometrando el tiempo yo también para hacer las cosas lo posible bien. Quiero decir, a ver, yo he colaborado mucho con juristas en cuestiones, en cuestiones con círculos o con cuestiones de sociología jurídica, con abogados, con cosas de estas. Autoridades me han pedido a veces opiniones en este asunto. Y siempre he remarcado un hecho que es terrible. La solución de los Estados Unidos con la represión, que ya empieza con la ley seca y otras historias, esto nunca arregla nada. La represión nunca arregla nada, porque el ser humano que está enganchado a la compulsión a la repetición, con una fuerte carga mortífera, hará lo que sea, matará si hace falta, y a las pruebas me remito, para tener aquello que necesita para calmar su dolor interior. Y en esto, por desgracia, no es el fentanilo, fue el alcohol. Fueron en los años 50 los barbitúricos, en Estados Unidos las anfetaminas. Fueron más tarde las drogas estas dichas supuestamente de la era de Acuarios, como el LSD, como el cannabis, como no sé qué. El cannabis genera muchísimos problemas psiquiátricos y hay una situación en la cual parece como quien no fumara era tonto y además reaccionario. Sobre esto también se puede decir muchas cosas. Ahora no toca. Entonces, estamos en una dialéctica en la cual, en la capital del imperio, yo hablo desde una provincia del imperio americano, por supuesto, sea por tal, se produce un hecho que es que se da una respuesta de orden público a un problema médico-social, a un problema de organización social, bueno, y a un problema de que la gente pueda ganarse la vida y tener un trabajo que le haga feliz y que pueda tener relaciones, etcétera. Y a ver, es así de dramático. Entonces, y la verdad, el tema es, y quiero decirlo porque un colega mío, Víctor Corman, decía: los objetos no son buenos o malos per se, sino en función del uso puede comprobarse
que puede haber adicciones a diversas cosas. Y ponía una serie de ejemplos. El problema es justamente el sujeto que por su situación social y moral, cuando digo moral no lo digo en términos religiosos, Dios me libre, sino en términos de la dificultad que tiene él en su vida, etcétera y tal, pues usa eso que tenía que ser para otros fines, justamente para quitarse las penas, pero de forma compulsiva, repetitiva, dañina para la salud, en una palabra mortífera. Sobre esto los que vivimos en primera línea de fuego la epidemia de la adicción a la heroína en Europa, y de esto han pasado décadas, pero todo sigue igual, pues lo conocemos por desgracia muy bien. Entonces, como que llevo ya 10 minutos, prefiero callar y parar el cronómetro. Pero me parece que intento dar en lo posible pistas históricas y pistas, digamos, que nos permitan pensar este problema. Yo pienso que la solución no viene de poner más militares y más policías y más cosas así, y más alijos. Esto encarece, en términos de economía política capitalista normal, aumenta el precio. Lo digo, es así. Y aparte, yo hablo como europeo. Yo como catalán soy europeo y claro, lo veo desde otro punto. Pero ciertamente, quiero decir, los problemas de Colombia, históricamente, cómo se usó la cuestión de la cocaína en un momento histórico, hace 30 años atrás. Todos los problemas que se derivaron después de la persecución, liando el tema de los problemas políticos con el narcotráfico. Y cómo además detrás de esto siempre está el hecho de conseguir que la gente tenga cosas que no que hay esa cuestión que la destroza, ¿no? No sé si me expreso bien porque estoy un poco nervioso porque es la primera vez que participo en una cosa así, o sea que no puedo hacerlo mejor. Muchas Espero gracias. haber aclarado algo. No, es un honor que además hayas aceptado la invitación. Gracias a nuestro amigo Tony Barbará que nos presentó allá en Barcelona. Gracias. Solo una cosa, mencionaste estos dos puntos. La primera lo explicaste muy bien. Creo que faltó nada más precisar para el público el otro lado, la alienación. Sí. Ejemplifícanos, por ejemplo, cómo entraría el día de hoy o cómo lo podemos entender. Clarísimo. A ver, en términos claramente marxianos, el tema de la alienación forma parte de lo mejor de Marx en su producción como filósofo y como sociólogo y todo esto. Es decir, el desarraigo del sujeto que se siente que su vida no tiene sentido, que se siente que su vida, lo intento explicar en términos no académicos, sino en términos, digamos, para nuestros oyentes ahí donde estén, que pueden estar en Australia. Pero es decir, el desarraigo del sujeto cuyas raíces se han roto, que ha perdido la identidad y prácticamente no sabe quién es, qué quiere, qué necesita. Y esto le produce un dolor moral incoercible. Esto sería pero hay que añadir otra cosa, el que gustoso realiza las cosas que le manda el poder. La propaganda, los medios, todo esto. Ahora, por ejemplo, hay un tema de unas adicciones, yo las he estudiado mucho, las adicciones no de sustancia, sino las adicciones a los juegos, a las compras, a la velocidad, a los deportes peligrosos, a las operaciones de cirugía estética. Es decir, la compulsión a la repetición con una fuerte carga mortífera, en el caso de la alienación, se vincula mucho al intento de construir de forma protésica y falsa algo que te dé sentido, a tu vida. Cuando el móvil, la gente está en el móvil. Sí, el móvil es una adicción perfectamente sin sustancia. Es decir, quiero decir, cuando... A ver si me sé expresar bien, porque es difícil explicar esto en tono con buena voluntad. A ver, pero todas esas cosas del sujeto que ha roto sus raíces, que no sabe
prácticamente ni cómo se llama, ni cuál es su identidad psicosexual, ni cuál es la clase a la que pertenece, ni cuál es la nación a la que se siente adherido, ni cuál es la lengua materna que habla. A ver, estamos hablando de cosas muy profundas que remiten a la identificación y a las identificaciones fundamentales de la subjetividad. Es decir, y esto es un problema. Yo me encuentro con pacientes que se me presentan y me dicen, no, es que yo soy alcohólico. A ver, pero ¿usted cómo se llama? Entonces das la primacía a la sustancia y no te das la primacía a ti. No sé si me explico. No sé si se me entiende. Sí, sí. Pero este hecho de la alienación es un hecho para entender la problemática de las patologías vinculadas a la compulsión a la repetición con una fuerte carga mortífera. El tema de la alienación es fundamental y para ello hemos de echar mano de Marx y hemos de echar mano de Freud. Y si no, nos equivocamos. Y en eso me he dedicado. No sé. Yo llevo mucho rato hablando, es que estoy preocupado. No te preocupes, déjame ir con Jorge y ya te preguntaré varias cosas ahí, en el sentido de que tú mismo escribiste un libro, esto de la epidemia de heroína o de cocaína, no sé, en Europa, y que dijiste y las cosas siguen igual, y entonces, ¿por qué siguen igual? Déjame ir con Jorge. Jorge, sí, por favor. Digo, el tema es fascinante porque nos estamos metiendo en el tejido interno, tanto psicosocial como geopolítico. Y yo quiero que me digas tú, que has hecho muchas investigaciones del narcotráfico, en particular el día de hoy con el tema del fentanilo, ¿tú crees que sea la influencia, o sea, en el entorno mundial, esta desesperanza, un poco de la que hablaba o de la que toca más o menos Oriol, esta desesperanza que se vive en muchas sociedades, del desempleo, estos dolores, pero que también el individuo está siendo víctima de una lluvia de información de miedo? Una guerra nuclear, la crisis en Ucrania, ahí viene la guerra, ahí viene la hambruna, se van a acabar los alimentos, la crisis del dólar, saco mis ahorros, no los saco, infinidad de cosas. ¿Esto afecta en ese sentido? O si afecta es lo de menos. Y aquí viene la pregunta que le quiero hacer también a Oriol. Si afecta es lo de menos. A mí como élite que maneja el poder financiero del mundo, las corporaciones, que solo estoy interesado en proteger mi dinero y ejercer, aunque lo niegue, el capitalismo depredador, de no me importa si le paso por encima a todos, pues a mí me conviene una sociedad zombie, ¿no? Dormida, que no me proteste, que no me haga huelgas, que no sea intelectual. No sé si vaya un poco por ahí, porque también Oriol dijo una cosa muy importante, dijo, esto no se resuelve con más policía, con más armas, con más vigilancia, con más aparatos de tecnología que vigilen el narcotráfico, esto no se resuelve ahí, que además es mucho más caro. Y yo iba a decir, pues de eso se trata, Oriol, de que sea más caro, porque cuando hay más costo, pues entonces hay un negocio de fábrica de armas, de inteligencia, de vigilancia, y de lo que se trata es de hacer negocio de esto justamente, ¿no? O sea, dirían las corporaciones, por ejemplo, de vigilancia o de armas en Estados Unidos. Jorge, está muy complejo el tema, no sé si lo aterricé, pero tú aterrízalo, por favor. Sí, muchas gracias, querido Roberto, al doctor Oriol, muchas gracias. Lo voy a plantear, si me lo permiten, desde un punto de vista del humanismo occidental. Ojo, no digo humanismo mexicano, digo el humanismo occidental, que se cifra pues en la herencia de pues, la influencia griega, romana, hispánica, etcétera. Al ser humano, un servidor lo ve no como alguien
desprovisto de defensas desde el principio de su vida. Un servidor concibe al ser humano como un ente, como una persona que es muy compleja en sí misma, a pesar de que es única e irrepetible. Una persona es aquella que tiene dimensión corporal, una dimensión intelectual, una dimensión volitiva, la voluntad, una dimensión afectiva y una dimensión trascendente. Entonces, desde mi muy modesto punto de vista, lo que ha sucedido, por lo menos desde principios del siglo XX hasta la fecha, y lo mismo en los sistemas capitalistas que en los sistemas comunistas, es que se ha combatido a la persona tratando de privarla de su dignidad. La dignidad no es otra cosa que el respeto que se merece por ser persona, al igual que todas las demás personas merecen respeto. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, tiene en la facultad o en la dimensión de la voluntad la capacidad de dirigir su libertad. Y en el intelecto tiene la posibilidad de buscar la verdad. Para el cuerpo lo bueno es la salud. Para el intelecto lo bueno es la verdad. Y la verdad lleva a un pensamiento crítico, a un pensamiento que no se conforma con lo que le dicen y ya. La voluntad está encaminada hacia el bien personal y al bien de los demás, en cuanto que los demás son igual de valiosos que uno que es persona. En la capacidad o dimensión afectiva, el hombre está llamado a amar, que no es otra cosa que dar con alegría, desprenderse, dar una parte de ti. En el momento de la concepción, varón y mujer dan una parte de sí, de cada uno, y surge un nuevo ser. Y finalmente la trascendencia. La vida no se acaba aquí, por lo menos desde el planteamiento que un servidor establece. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos perdurar a través de las obras. No estoy utilizando términos religiosos, pero, por ejemplo, les digo a mis alumnos cuando es el momento, ¿cómo te gustaría ser recordado? Estamos en un aula que fue concebida por alguien, construida por alguien, financiada por alguien. El doctor Oriol publica obras y estoy seguro que las publica no solo para el momento, sino para que sigan vivas durante lo que sea conveniente para la sociedad. Entonces, lo que hemos visto de principios del siglo pasado hasta el momento es cómo al ser humano se le ha ido privando de su dignidad. Se ha ido adormeciendo su pensamiento para que no busque la verdad. Se le ha ido adoctrinando de tal manera que piense que desprenderse de su identidad es bueno para la colectividad. El caso de China, por ejemplo. O que desprenderse de su identidad
de su noción individual es bueno en cuanto a que simplemente se vuelve un ser que compra y que vende y que hace que otros ganen. Entonces, aquí de lo que se trata es que las élites, y puedo nombrarlas aunque da prudencia por el cierre de los canales, pero son aquellas élites que están vinculadas a los bancos internacionales. Rockefeller, Rothschild. Ya dijiste dos. Véase, por ejemplo, ahora a los que yo amo a los animales profundamente y procuro que se les respete en la medida en que sufren. Pero pues no sé si al doctor Oriol le ha tocado algún paciente que diga que es un águila o que es un halcón o que es un perro, ¿no? O sea, se ha ido devaluando al ser humano y se ha sobrevaluado lo que rodea al ser humano. De ahí que esté el refrán aquel de que dime cuánto tienes y te diré cuánto vales, cuando en realidad lo fundamental está en lo etéreo, en el conocimiento, en el ejercicio de la libertad. Concluyo, Roberto, no sé si ya me perdí de la pregunta, pero desde mi muy humilde punto de vista, lo que presenciamos es cómo las élites han ensayado, han puesto en práctica distintos mecanismos para embrutecer a las personas y que este es uno más. Ahora, ¿esto es redituable en lo político? Por supuesto, porque los políticos encumbrados que contribuyan a embrutecer a las personas recibirán donativos, recibirán préstamos, recibirán, etcétera, de las élites a las que les conviene tener a sociedades enfermas, no solo en la salud material, enfermas en la salud mental, enfermas en lo intelectual, en la voluntad y en la trascendencia. Se trata de que el ser humano deje de sentirse ser humano y de respetarse como ser humano para que deje de respetar a los demás. Y entonces se impongan mecanismos de control. Pero también, y ahora sí cierro esto, también se trata de negocio. Voy a dar una cantidad, la tomé de un estudio muy interesante de un investigador del Colegio de México. La revista se llama Diálogos y el especialista se llama, si no me equivoco, Tonatiuh Barrera. La producción de 1 kilogramo de fentanilo en China cuesta $5,000. Y la venta de 1 kilogramo de fentanilo en Estados Unidos representa una ganancia de $20 millones. Entonces, el negocio es redondo. Por un lado, se deshumaniza a la persona, se despersonaliza a la persona y por el otro lado se hace negocio con ella. Y además, en los medios en los cuales se promueve el consumo de drogas y las propagandas como estas, como la LGBT, que es estéril porque evita la reproducción humana, la mayor riqueza de la humanidad es la humanidad misma. Entonces, se les compran sus aparatos de telefonía móvil, sus pantallas, etcétera. Y el negocio es redondísimo. Y no nos damos cuenta de que nos están llevando como un rebaño
a una granja, cito a Orwell, yo diría ahora que sería una granja o un campo de concentración digital, querido Roberto. Muchísimas gracias por tu exposición. Ahí también está Aldous Huxley, ¿no? Y esta parte del mundo con sonrisas. Bien, muchas gracias, Jorge. A ver, doctor Oriol, desde el estudio del fenómeno psíquico, esto que ya nos los está explicando Jorge y que tú lo mencionaste en la intervención anterior y en la primera, desde la revolución industrial, donde aparece el alcoholismo como un gran problema, es porque el ser humano es depredador, o es porque también hay una élite controladora que quiere defender pues sus beneficios y su dinero, y entonces son una bola de abusivos que abusan de ese poder para tratar de manejar como ovejas a todos los demás, y entre estos está esa enajenación a las telenovelas, a las películas, a los vicios, al cigarro, a las drogas. ¿Cómo explicas desde tu trinchera esta cuestión psíquica? Si es manejada o es que porque el hombre es así depredado. Por favor. Yo tomaría como referencia las imágenes que vamos viendo en el fondo, porque pensaba ahora y tal, vamos a ver, esta gente, pobre gente que está aquí, esta mujer que ahora se nos levanta, si le preguntáramos quién es, cómo se llama, qué espera de la vida, no sé qué nos contestaría. No lo sé, pero a ver, yo intento leer las cosas de manera lo más dialéctica que pueda, que es no hacer un discurso de buenos y malos, porque las leyes objetivas del funcionamiento social más o menos sabemos por dónde van y de qué manera. Como también en ese punto, pues Marx amaba a Kepler y a Newton, como también pues Freud se entretuvo en mirar de definir las leyes del funcionamiento psíquico, y peor o mejor fueron, como han dicho algunos autores, fueron el nacimiento de un continente para entender cosas. Yo miro a esta pobre gente. Esta gente es el ejemplo donde se funde la desigualdad social con la alienación. Y la respuesta frente a esto es el drama de me meto algo para pasar del mundo. Vete a saber cómo sus padres fueron, o sus familias, o sus entornos sociales, en los que esta gente apareció. Probablemente nos tuviéramos que poner las manos en la cabeza. Y en ese punto hemos de recordar que hay lugares de los Estados Unidos donde el paro ya cunde por generaciones. Yo me pregunto a esas mujeres sentadas aquí, ¿quiénes son? ¿Qué dicen? ¿Qué nos dirían? ¿Qué esperan de la vida? Y esto me parece importante. Y además, vamos a ver, históricamente las drogas siempre han sido un negocio. Cuando las guerras del opio, la China, a finales del siglo XVIII, principios del XIX. A ver, y este es el drama. Ya sé que lo que digo es probablemente poco correcto, pero yo me pregunto a estas pobres mujeres que están aquí, ¿qué piensan? Este hombre medio sentado, que no sabemos qué está haciendo. Y el fentanilo es la enésima vuelta de tuerca de un problema que en su momento fueron hace 40 años, 50 años atrás era la heroína, para seguir con la hilera de los opiáceos, etcétera. Pero, a ver, no sé si soy muy correcto explicando lo que explico, pero o si se me entiende bien. Probablemente no, porque tengo fama de ser muy barroco y esto es un problema. Pero quiero decir que el problema de las adicciones efectivamente
nos conecta con lo peor del ser humano, con su máxima dificultad, con su máximo dolor del vivir. El ser humano encontró un arraigo para paliar ese dolor en la religión. Recordemos que de esto ya se habla, es decir, el tema de la alienación religiosa que se decía, ¿no? Aquí podemos empalmar, yo lo he tratado en trabajos míos, el fenómeno sectario, como también la adicción y una forma de relación personal a través de cosas que ahora no conviene explicar, pero también es una forma dramática de estar enganchado a la secta, ¿no? Que es una forma de enganche. Y además, en ese momento estamos perdiendo, y claro, yo conozco poco porque no puedo hablar porque de lo que no se sabe mejor callar, pero el problema de lo que tendría que hacerse son políticas sociales duras, pero no se hace. No, claro, porque el negocio, Estados Unidos, su tractor, y se me corrige si me equivoco, pero esto es justamente el complejo militar industrial. La prueba de ahora es que después de la crisis de la pandemia, que es terrible, y el Estados Unidos ha sido el país más afectado, y lo dice el Worldometer, no lo dice Oriol Martí, pues busca la solución en el complejo militar industrial, que es la industria más planificada del mundo. Y por eso aparecen las guerras que aparecen, de las que no se habla aquí también. A ver, digo esto porque el tema es que esa gente, esa pobre mujer en medio estirada aquí, o estos que ahora llaman por teléfono al camello de turno, lo que sea, se sientan arraigados a un entorno, pueden dar sentido a su vida a través del trabajo y de lo que hacen, y puedan dar un sentido a su vida en otra dirección donde haya una identidad. Es así. Y entonces siempre va gente precaria, siempre la habrá. Esto es un hecho, lo conocemos bien. Pero en las situaciones, digamos, donde todo esto estuviera menos mal, seguro que iríamos mejor. Y quiero poner un ejemplo que yo ponía a mis alumnos en la universidad. Tú puedas tener todos los genes del mundo o todas las condiciones biológicas del mundo para tener cáncer. Pero si vives en un ambiente sin contaminación, tienes menos probabilidades. Y si el cáncer aparecerá más tarde. Pero si tú no tienes ningún componente básico para tenerlo, pero vives en un ambiente bestial de contaminación, etcétera, pues padecerás enfermedades. Es este hecho. Y aquí tenemos una dificultad que es enfrentar que el problema no son las drogas. El problema son las personas que tienen problemas. Y el problema es las respuestas sociales, laborales, sanitarias, etcétera, y a quien lo necesite, tratamiento psicológico, etcétera, ¿no? Tal, para resolver todo esto. Pienso que sería el camino, no enviar más batallones y más policías. A esta pobre mujer que va con un saco negro, a este infeliz que va por aquí, ¿le hemos de enviar la policía? ¿O le hemos de buscar, ya que tiene la desgracia de esto, un lugar donde pueda tratarse razonablemente? Entonces, los problemas es un negocio siniestro, pero no de ahora, de siglos ya. Y el fentanilo viene a redondear, y vendrán más cosas peores, y ojalá me equivocara, pero las he visto de todos los colores. Entonces, iremos viendo, pero prefiero callarme, que en esta intervención llevo ya 7 minutos hablando y de momento mejor callar. Pero gracias. Muy bien. No, gracias. Pues ya regreso contigo, Oriol, para tu conclusión, para que nos recomiendes como pacientes que si tenemos algún problema o dudamos o tenemos o somos una mamá o un papá que ve a sus hijos, el lado humano de esto, ¿qué podrías recomendarle? ¿Cómo sería la solución? Si tuvieras a Biden o a López Obrador enfrente, ¿qué les dirías? Oigan, pues no sé, alguna solución. Déjame ir con Jorge para la última pregunta. Y yo te pregunto, Jorge, cuando escuché al Congreso hablar de cómo vamos a prevenir esto, y en lugar de lanzar una campaña como
como la ayuda a Ucrania de 30,000 millones de dólares, de 50,000, ya van en 50,000 millones de dólares, una campaña para el propio pueblo estadounidense, para atención psiquiátrica, psicológicas, para atención, bueno, hasta espiritual, ¿no? No, pues de eso no hablan, como prevención. Sonó como a las bombas atómicas de Saddam Hussein, a las armas de destrucción masiva. El vecino tiene la culpa, México tiene la culpa y hay que intervenir militarmente. Ups, ¿qué dices, Jorge? Son varios frentes los que plantea la pregunta, como siempre muy interesantes las que haces, Roberto. En un principio, su servidor decía, retomando palabras del doctor Oriol Martí, que el problema no era solamente la persona que usa las drogas, ¿no? O las drogas y la persona que las usa, sino quien permite que florezcan estos mercados ilegales. Es decir, el Estado nacional, tiene entre sus obligaciones preservar la salud de cada persona. Y la salud de cada persona en sus 5 dimensiones: corporal, intelectual, el de voluntad, volitiva, afectiva y trascendente, espiritual. Entonces aquí estamos viendo que los estados han fallado. Luego, tú me preguntabas cómo es que Biden manda 50,000 millones de dólares a Ucrania y por otro lado enfila, que no tanto los demócratas cuanto los republicanos, baterías en contra de México. Fíjate que Biden se ha dado tiempo de promover el aborto en momentos de la guerra con Ucrania y lo que ya se le espera a Putin a nivel jurídico internacional, que no es que yo esté a favor de Putin, como no estoy a favor de, como analista pretendo ser lo más imparcial posible. No estoy a favor de Putin, no estoy a favor del régimen, menos del régimen comunista chino. Estoy a favor de que se respete a la persona en sus 5 dimensiones. Bien, a ver, ¿por qué México? Por una muy sencilla razón, Roberto. Tampoco estás a favor de Biden, ¿verdad? No me asustes. No, por supuesto. No, en realidad si me preguntas, mi postura sobre lo que han hecho tanto republicanos como demócratas, te voy a decir que es igual de destructivo porque pertenecen a un mismo sistema. Claro. Finalmente es eso, ¿no? Y manipulan a las masas, sea con flores en tu pelo, con sueños de California o con cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Muy sofisticada, incluso ahora la inteligencia artificial. No, estoy a favor de que haya estados justos. Dijiste por qué México, te interrumpí, perdón. Sí. Dijiste por qué México. Estados, sí, justos que protejan a su población. Bueno, ¿por qué México? Porque López Obrador, a pesar de que en la cumbre reciente, la 10ª cumbre de líderes de América del Norte, puso en labios de López Obrador lo que es la agenda de la doctrina Monroe desde 1823, desde diciembre de 1823, de América para los americanos, y de que si en 19 de noviembre de 2021 propuso la integración de América del Norte para enfrentar a China, y que luego acá en el 9-10 de enero en México dijo que esa integración debería de ser a nivel de toda América para enfrentar a China, lo cual tiene cierta lógica desde el punto de vista de los negocios de las élites. Pues en realidad tiene mucha lógica. Pero aquí López Obrador o Marcelo Ebrard o los dos, y así como se critica, pues también se tiene que decir, pues han permitido
han permitido que entre China, ¿no? Y China tiene una inversión más o menos de 600 millones de dólares en un segmento del Tren Maya y debe andar en los 700 millones de dólares en la construcción de la refinería de Dos Bocas. De ahí que cuando vino Kamala Harris, la vicepresidenta, en agosto del 2021, se aseguraran de que el control económico y el control logístico del Istmo de Tehuantepec, del corredor transoceánico, lo tuviera Estados Unidos. ¿Qué le molesta a los norteamericanos, a los estadounidenses? Pues le molesta que China esté en México, ¿no? Y entonces, para no decirlo tal cual, bueno, se valen de una realidad. Y esa realidad es que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa son de los principales proveedores de fentanilo al mercado de los Estados Unidos. Eso es indiscutible. Déjame corrijo el nombre del investigador que tiene un artículo muy interesante en la red. Se llama Tonatiuh Fierro. Es del Colegio de México. El artículo apareció el 1 de enero de 2023. Por ejemplo, Fierro señala con mucha claridad que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene el control de puertos importantísimos como Lázaro Cárdenas, Michoacán, como Manzanillo, Colima, como Coatzacoalcos y Veracruz en el estado de Veracruz. Mientras que el cártel del Pacífico tiene control de Ensenada, Baja California, y domina las aduanas en Sinaloa, en Mazatlán, Sinaloa, y La Paz, en Baja California. Esto disgusta a los norteamericanos. A los norteamericanos que no quieren a los chinos aquí, porque hay otros norteamericanos que sí quieren a los chinos. Kissinger encabeza la facción que ha impulsado la instalación desde hace décadas de grandes industrias pannacionales en China. Entonces, concluyo. ¿Por qué México? Porque México no se ha decantado en contra de China en materia de fentanilo. Y voy a cerrar con 3 párrafos de un estudio que ustedes pueden encontrar en el internet, de un organismo privado que sin embargo recibe financiamiento tanto del Departamento de Estado como de la Unión Europea. Este organismo se llama Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Repito, Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Tengo varios párrafos, voy a citar 2, quizá 3. Sobre las drogas en Estados Unidos. Dice esta iniciativa global: hay miles de pandillas activas involucradas en drogas, armas y tráfico humano que son violentas. Se refiere al caso de los Estados Unidos. También se mantienen 5 grandes familias que descienden de la Cosa Nostra, que tienen el control en Nueva York, el sur de Nueva Jersey y Filadelfia. Existen también las pandillas de motociclistas que operan en el mercado de las drogas, particularmente transportándolas por las fronteras. Estados Unidos es la principal fuente, destino y tránsito para no solo las drogas, para la flora y fauna ilegal. Dios. Asimismo, el oro extraído ilegalmente frecuentemente pasa por Miami en aviones pequeños, como parte de un mercado más grande de minería ilegal en México, Colombia, Venezuela, Perú y Guyana. El oro ilegal es legalizado y se vende en lingotes a corporaciones multinacionales estadounidenses.
La dominancia global de la moneda estadounidense, abro un paréntesis, que todavía persiste hasta la fecha, y el número de transacciones a través de sus bancos crea una vulnerabilidad para el lavado de dinero, particularmente en relación con fraudes, narcotráfico, contrabando humano y corrupción. Y termino con este párrafo, me fui a 4. Hay muchos actores extranjeros involucrados en crímenes cibernéticos, con robo de identidad, pero la identidad civil, no la identidad humana a la que me refería, y fraudes financieros y electorales. Los actores extranjeros pueden ejercer poder económico y financiero en Estados Unidos para influenciar elecciones presidenciales y polarizar a la sociedad. A ver, si hay 100,000 estadounidenses al año que se mueren por el fentanilo, pues quienes lo reciben, lo distribuyen, lo venden, depositan en bancos, etcétera. ¿Cuántos de esos están vinculados a las élites? ¿Cuántos de esos están vinculados a China, por ejemplo? También, ¿no? Y finalmente diría lo siguiente. El doctor Oriol ha mencionado con mucha sabiduría, ha descrito lo que reflejan esas imágenes tan crudas que tú presentas, que el equipo de Detrás de la Razón presenta. Pero no nada más es el fentanilo. Salgamos a las calles de los países latinoamericanos y veamos qué pasa con los jóvenes que traen la mirada perdida porque compran solventes que se venden en ferreterías, por ejemplo, ¿no? O porque ya es legal la venta de la marihuana o la siembra de la marihuana que ocasiona problemas psiquiátricos. El doctor Oriol es el capacitado para hablar de eso, yo no. Pero, Roberto, doctor Oriol, estas imágenes no son salidas de la nada, no se han dado por generación espontánea. Cada historia implica un proceso. ¿Qué ocasiona cada una de esas historias de tragedia? Que además se multiplica de manera exponencial con base en las familias. ¿Dónde han estado los estados? ¿Dónde han estado los funcionarios? ¿Dónde han estado los profesores? Y no quiero generalizar porque claro que hay honrosas excepciones. ¿Dónde hemos estado los padres de familia? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que causa esto? Yo quiero dejar sembrada esa pregunta. ¿Cuál es la causa o las causas? ¿Quiénes son los probables responsables? ¿Y por qué les podría beneficiar o cómo les beneficia esto? Insisto, no es de generación espontánea. Esto quizás suene a teoría de la conspiración. Yo digo que la conspiración a veces conspira contra la teoría, o mejor dicho, la teoría a veces conspira contra la conspiración. Esto debe tener causas muy concretas. Y si vemos que tenemos pueblos cada vez más dúctiles y maleables a lo que se nos presenta en los medios tradicionales o en los nuevos medios, donde a través de los estados de ánimo, de las caras incluso hechas con voz artificial, con imágenes, con voces artificiales, donde ya no preguntamos, ¿es cierto?, sino simplemente lo aceptamos, ¿a quiénes beneficia esto? Y de mi parte, ya me extendí también mucho, Roberto, muchas gracias, doctor Oriol, discúlpeme por haberme extendido. No, muchas gracias a ustedes, gracias. No, el chat GPT, ¿no? el chat GPT, o sea, ya no tienes ni que gastar tiempo en tener pensamiento crítico. Le hablas al chat GPT o GPT y te hace la tarea,
para llevársela al doctor Oriol, y mira, aquí está la tarea, ¿no? Doctor Oriol, muchas gracias por estar aquí. Pues tu conclusión, ¿qué le recomendarías a los seres humanos de a pie? Y si hay solución para los estados que puedan contener esto, por favor, adelante. En otro caso, retomo la pregunta que se hacía hace un rato. A ver, en primer lugar, quiero recordar a título, pese a que de esto, quiero recordar a título básico que antes de México, lo que ahora está pasando con México no es más que la edición corregida y aumentada lo que hace décadas pasaba en Colombia. Lo digo porque me parece central. Y ese tema, una gran experta, Rosa del Olmo, a través de los institutos de sociología jurídica, elaborar un pensamiento, etcétera y tal. Después se me pedía qué le diría yo a Biden o a Andrés Manuel López Obrador. Pues les diría algo tan simple como provean políticas sociales orientadas al empleo, a la educación y a la vida social, para que la gente esté bien atendida médicamente y cosas así. En ese punto, esto es fundamental. Esto en los Estados Unidos no puede ser pensado. Es un drama. En los Estados Unidos esto no puede ser pensado. Es terrible. Es terrible. Y empalmando con esto, yo quiero recordar que la situación que a ver, aquí se plantea un problema que nos obligaría a 5 programas seguidos y aún nos quedaríamos con cosas en el tintero, etcétera. Pero a ver, dar soluciones mágicas a problemas complejos es muy peligroso. Y vivimos en el mundo del bueno, bonito, barato y rápido, que no ayuda a pensar las cosas, ¿no? Y muchas veces, por desgracia, problemas que se crearon durante décadas se intentan resolver de forma simplista. Pero yo quisiera decir básicamente que hemos de cortar esa cadena de repetición mortífera que empieza mucho tiempo atrás, que nos permite ver esas imágenes desgraciadas de esta pobre gente totalmente desarraigada, con el cerebro roto, sin esperanza de vida, sin saber ni quiénes son. Este es el drama. Y entonces, y el dominio básico de estos temas, que hace que justamente otros se enriquezcan facilitándolo. Esto no es de nuevo. Quiero recordar en ese punto que Carlos Leder, los máximos traficantes de cocaína en los años 80, dijo que él si quería, podría pagar no sé cuánto, la deuda externa de Colombia para salir de la prisión de los Estados Unidos, una cosa así. Pero, y no sé, pero es que lo que hemos de hacer es empezar a girar la cuestión al revés, es no poner el acento donde quiere el pensamiento, el poder que quiere, que nos creamos la mentira de que con más policía en la calle conseguiremos evitar el problema de las drogas. Esto no es así. Esto sirve para hacer películas en plan Elliot Ness, nada más. Esto es así. El problema es que nos hemos de plantear la naturaleza de qué forma queremos organizarnos socialmente y qué cosas queremos hacer para que lo fundamental del ser humano, que es la vida, la alimentación, la higiene, las casas, la educación, la sanidad, tengan un lugar preeminente, más allá de lo que es pues otras cosas. Es así. Pero ¿cómo van a tener un lugar prominente, Oriol, cuando yo veo a una madre que en lugar de estar con su hijo agarra y le pone el móvil o la tablet a un bebé de 1 año, 2 años, ¡pum! Pues facilitamos en este momento, para nuestra desgracia, que ese embrión de ser social, que tiene aún el cerebro inmaduro y que tendría que tener una relación vincular con su madre de una determinada manera y que viera estas cosas y tal, pues ya empezamos mal. Lo siento mucho. Es así. Entonces, como decías, para ponerse las manos así. Bueno, Marx tiene una frase en los manuscritos económicos filosóficos que yo la cito mucho,
que es aquella frase que dice: la desvalorización del mundo humano va de la valorización del mundo de las cosas. Y esa frase del 1844 sigue teniendo una radical, digamos, claridad. Y es así de desgraciado el tema. Entonces, quiero decir, yo no sé qué pasaría, pero en todas las sociedades hay problemas y adicciones. Incluso en las más avanzadas, donde estas cosas que yo propongo, por ejemplo, los países nórdicos en Europa, que son modélicos. Allí el alcohol también hace daño y esas cosas, de acuerdo. Pero teníamos que preguntarnos qué pasaría en lugares como los Estados Unidos si funcionaran como Noruega, o funcionaran como Suiza, o funcionaran como Suecia o como Finlandia. Probablemente el número global de esos problemas sería mucho menor y no veríamos esas imágenes tétricas. Yo me pregunto, esta gente, tienen destrozados los receptores cerebrales. Esta pobre gente que vemos aquí ya no... ¿Qué podemos hacer? Entonces, es que, a ver, a veces me pregunto, llevo 50 años en estas historias y siempre estoy explicando lo mismo. Es terrible. Entonces, y a López Obrador y a Biden, cosa que no ocurrirá, yo los cogería por las solapas y les diría: cambien sus políticas sociales. No puede ser que las ONGs que trabajaban en Honduras o que trabajaban en otros lugares se vayan a trabajar a California porque ven que hay más trabajo en California que en Honduras, lo cual es tremendo, ¿eh? Esto lo dice Oriol Martí. Entonces, todas esas cosas las hemos de pensar, nunca mejor dicho, con calma, como se dicen los clásicos latinos, sin ira et estudio, y sin soluciones fáciles a problemas complejos. La respuesta de la represión y la propaganda compulsiva de los actuales medios facilita que no podamos pensar bien. Entonces, eso es un drama. Y justamente lo que me incitó a participar en eso, yo soy un hombre muy poco mediático, porque la vida hay que escoger entre salir en la tele y mirar de hacer las cosas bien, lo cual hoy es una cierta excepción. Pero, a ver, hemos de hacer una inversión copernicana de cómo pensamos esas cosas. Porque adicciones las ha habido y las habrá siempre, adictos, pero el tema es, en lo global, cuántos serían y cómo y de qué manera. Y hemos visto oleadas de cosas diferentes. Y repito, yo estoy viviendo con lo del fentanilo lo que hace 40 años atrás viví con la heroína. Es así de dramático. Y bueno, y veremos. Yo espero, me gustaría que se cortara un poco, poner palos a la rueda de la repetición y que de aquí a no sé cuántos años, pues bueno, cuando uno ya no esté por aquí, esté saludablemente incinerado, pues aparezca otro asunto y estemos en lo mismo. Es así, esto es lo que me preocupa. Y la razón, decía Freud, la razón en uno de sus últimos trabajos, dice: la razón habla en voz baja. Y me parece relevante. Son dos referencias importantes. La desvalorización del mundo humano va de la mano de la valorización del mundo de las cosas, y la segunda es esta: la razón habla en voz baja. Vivimos en un mundo, nunca mejor dicho, es de la sin razón. Entonces, donde todos son mensajes, flash, historias, donde el pensamiento queda colapsado a causa del exceso de la imagen. Todo esto es, bueno, hemos de mirar cómo lo revertimos. Yo quiero contribuir en lo posible a que esto vaya de otra manera, pero bueno, se hace lo que se puede. Y muchas gracias por dejarme participar. Yo encantado. Espero haberlo hecho bien, porque es el primer día, ¿eh? O sea que no. No, muy bien. Bravo, gracias, ¿no, doctor? Gracias, Oriol. Es un placer conocerte. Gracias por tu magnífica explicación y aportación. Te agradecemos mucho y sin duda esto pues tendrá que impactar. Mira, con que impacte en una mente. En una sola. En una sola, ¿no? En una sola. Que esa sea la semilla para que se extiendan varias más dentro de algún tiempo. Con eso ha valido la pena. Hubiéramos por satisfecho, la vida es breve. Jorge, tu cereza del pastel y nos vamos. Sí, gracias, Roberto. Está por terminarse la carga de la batería de mi teléfono. Nada más un breve comentario de 40 segundos.
es un ser social, el ser humano es un ser que sociabiliza, por supuesto, pero también es un ser individual. Hay que atender la individualidad de cada persona. Pero es que, no tengo... Esto desde luego. Hay que atender la individualidad de cada persona, ¿verdad, doctor? Respetar su dignidad en cuanto a que porque piensa, se expresa y porque tiene libertad para construir. Queremos un mundo mejor. Bueno, hagamos desde el hogar que el hogar mejore y que la escuela mejore y que la comunidad mejore. En fin, la cereza del pastel es esperanza. ¿Por qué? Porque mientras haya vida, habrá probabilidades de hacerlo. Te agradezco mucho, Roberto. Al doctor le presento mis respetos, a la audiencia, a Shadi, y de veras muy agradecido por estar aquí contigo. Gracias a ustedes. Esta es prácticamente una conferencia magistral que han dado los dos. Les agradezco mucho. Oriol, un gran abrazo. Jorge, un gran abrazo. Los considero hermanos. Gracias por estar en esta lucha tratando de aportar nuestras semillas a la conciencia. Gracias, Oriol. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. A buena disposición. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Igualmente, un abrazo hasta allá. A ver si lo hemos hecho bien. Claro que sí. Buenas noches y gracias a ti que nos estás viendo, a usted que nos está viendo. Gracias. Correcto. Hasta ahora. Muchas gracias. Adiós. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!